Hola, buenas tardes a todas, todos, todes quienes nos acompañen en esta charla. ¿Por qué Jerusalén? Notas sobre un nodo de la historia, ofrecida en el marco de un diplomado que se va a ofrecer por parte de 17 Instituto de Estudios Críticos para iniciar el próximo lunes 27 de marzo del presente año, y que lleva por título también Jerusalén, miradas críticas sobre un nodo de la historia. Y bueno, vamos a comenzar sobre este lugar que es más que un espacio meramente geográfico, y para ello nos acompañan tres personas que han trabajado ampliamente sobre el tema y que nos van a compartir sus impresiones, que nos van a compartir también precisamente pensar por qué Jerusalén, por qué es importante seguir pensando en torno a este espacio que, como lo he dicho, es más que un lugar meramente geográfico. Nos acompañan Camila Joselevich, José Amra Sazón e Indira Sánchez. Me gustaría que cada una de ellas y él, se presentaran brevemente, simplemente para tomar nota de a quienes estamos escuchando. No sé si gusten comenzar. Una brevísima presentación nada más. José, si quieres comenzar. Gracias Esaú, Indira, Camila, un gusto poder construir este espacio con ustedes. Soy José Hamra Sazón, dentro de 17 Instituto de Estudios Críticos, coordino el área de Babélica, que está prevista como un dispositivo para la escucha y analizar, identificar, analizar, categorizar narrativas que se dan en espacios de conflicto. Ahorita empezamos con Israel-Palestina. Y la idea es, dentro de esta cartografía que se está armando, una metodología que nos permita también trasladarlo hacia otros espacios conflictivos, no necesariamente geopolíticos. Y soy sociólogo y en 17 también estoy realizando mi doctorado en teoría crítica. Gracias. Gracias, José. Camila, ¿quieres presentarte? Sí, gracias, Esaú. Bueno, pues buenas tardes. Indira, José, Esaú, es un gusto verles y aquí charlar con ustedes. Yo soy profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues especializada en historia paleocristiana entre los siglos I y II. Es a eso a lo que me dedico, digamos, básicamente. En ese sentido, la historia de Jerusalén, bueno, como ya conversaremos en unos minutos, es un crisol en realidad, ¿no? Donde convergen en realidad un montón de problemáticas e intereses diversos, y en ese sentido, justamente lo que yo hago en términos como de historia, de paleocristiana, historia antigua, el cristianismo, y también algunos problemas de la teología política en otros momentos de la historia, de alguna manera tiene que ver directamente con eso, ¿no? En 17 Instituto fui coordinadora, ya no soy coordinadora, pero participo del área de ateología, que entre algunas de sus intereses, ¿no? Entre otros intereses, justamente una de las como preocupaciones que tiene son los reveses de las configuraciones teológicas a lo largo de la historia, ¿no? Y en el sentido de digamos, asuntos en términos afirmativos, discursos afirmativos respecto de Dios le atañen, ¿no?, a la historia de la religión y de la teología en Occidente, sino cuántos problemas y cuántas conflictividades, e incluso en términos de negatividad, de ausencia de certeza, de ausencia de discursos veritativos, etcétera,
se han desplegado a lo largo de la historia como una retahíla de conflictos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, también este diplomado se vincula de alguna manera con esa área de ateología del instituto y, bueno, pues nada, sin embargo, a pesar de que fue una iniciativa de José, por supuesto, y del área, no, bueno, no sé si área, pero de Babélica, digamos que muy afortunadamente se vincula también con estos otros intereses, ¿no? Gracias, Camila. Indira, por favor. Muchas gracias, Esaú. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas, a todes. José, Camila, un gusto además. Bueno, pues verles por la pantalla. Yo estoy muy contenta de poder participar en esta conversación, pero además en el diplomado. Y bueno, pues mi nombre es Indira Sánchez Bernal. Yo soy profesora asociada de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México. Soy internacionalista, aunque cada vez menos creo que soy menos internacionalista. Ya somos un montón de cosas, ¿no? Tenemos una multidisciplinariedad ahí y me dedico a temas de Norte de África y Medio Oriente. Principalmente trabajo mujeres, resistencia de mujeres en el norte de África. Sin embargo, el tema de Palestina, de Israel, Jerusalén, no me es ajeno. Estoy muy contenta de poder colaborar nuevamente con José, ¿no? Hemos trabajado ya precisamente en torno al proyecto de Babélica y con 17 Instituto de Estudios Críticos sobre la metodología para poder analizar a los diferentes actores, las diferentes narrativas que hay precisamente sobre el tema de Israel y Palestina. Y en esta ocasión me parece importantísimo que podamos analizar las fuentes, incluso historiográficas, los debates que existen sobre, en mi caso, ¿no? Lo que estaré abordando sobre las fuentes árabes, los hadices, en el momento de la llegada de los árabes a Jerusalén. Y por supuesto es un espacio de diálogo y es un espacio en donde podemos empezar a confrontar lo que se ha dicho, lo que se ha escrito sobre Jerusalén y por supuesto pues muy feliz, muy contenta de poder estar aquí en este espacio y poder conversar. En un ratito lo haremos, ¿no? De poder conversar sobre esta temática. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos de nuevo, todas, todos. Y para comenzar con esta conversación, yo creo que la mejor forma de hacerlo es precisamente dándole cabida a la pregunta que le da título a la misma. ¿Por qué? ¿Por qué Jerusalén? Les confieso que cuando yo escuché esa pregunta, cuando me dieron el título para la charla, me di cuenta de que yo al menos por cierto recorrido que tengo en cuestiones teológicas y religiosas, para mí siempre fue como algo evidente la importancia de Jerusalén, ¿no? O sea, Jerusalén como un nodo, justamente, no creo que es muy pertinente ese término que ustedes usaron, nodo histórico, ¿no? En el sentido de que, como dijo Camila, convergen allí muchas perspectivas, horizontes, etcétera, ¿no? Pero cuando se hace la pregunta, ¿por qué Jerusalén? Es cuando yo digo, o sea, claro, para mí es evidente, aparentemente evidente, que Jerusalén tiene una importancia onto, teopolítica, teológica incluso, pero ¿por qué? ¿Por qué la tiene? ¿No? Hace apenas unas semanas leí un pequeño libro de un historiador que seguramente Camila lo conoce, Guy Rosat Dupeirón, un libro que se llama Indios Imaginarios e Indios Reales en los relatos de la conquista de México. Y es muy interesante que lo que plantea ahí este autor es que en los testimonios que tenemos, los llamados testimonios indígenas, y esto puesto entre comillas, testimonios indígenas de la llegada de los españoles o de la conquista, todos ellos, la tesis de este autor es que están atravesados por una lógica teológica cristiana. Es decir, seguramente hemos escuchado constantemente que cuando se habla de la llegada de los españoles, había como los indígenas hablaban de una suerte de designios, presagios, que incluso el mismo Moctezuma estaba aterrado porque le preguntaba a sus, perdón, no recuerdo los términos, ¿cómo se les llama?
a estas personas, a sus sabios, ¿no? Por así decir, les preguntaba, ¿han visto ustedes algún presagio o algo que diga que algo va a pasar? Que algo va a pasar con esta tierra, ¿no? Con esta sociedad. Y lo que este autor, Rosat Dupeirón, sugiere es que en todos estos relatos testimoniales de la llegada de los españoles está inscrita la caída de Jerusalén. O sea, Jerusalén tuvo que caer en el año 70 para que llegara el cristianismo, ¿no? O sea, para que el cristianismo más bien se pudiera expandir. Y esa misma lógica que dice, Jerusalén tiene que caer para que el cristianismo por fin se expanda, es trasladada a estos relatos testimoniales de la llegada de los españoles para decir, es que Tenochtitlan tenía que caer también como Jerusalén para que el cristianismo también se expandiera aquí, ¿no? Y llegara. Esta es la tesis que propone este autor, ¿no? Entonces llega a dudar, o sea, duda de la legitimidad más bien, o de la autenticidad de esos testimonios como siendo verdaderamente legítimos, ¿no? O sea, por eso el título de su libro es Indios Reales e Indios Imaginarios, ¿no? O sea, porque se pregunta justamente o sea, son realmente los testimonios de estos indios, ¿no? De estos indígenas, o más bien son relatos atravesados por una lógica cristiana occidental, ¿no? Una lógica cristiana occidental que busca justificar la caída de un imperio, entre comillas, ¿no? Esta palabra entre comillas, para referirme a Tenochtitlan, que justifique su caída para el avance del cristianismo. Eso por un lado. Por un lado, eso puede situar Jerusalén en el contexto de lo que nuestro amigo Andrés Gordillo llamaría la elaboración de los pasados, ¿no? Pero por otra parte, también en el ámbito cristiano, tenemos ahora que en la mayor parte de los grupos evangélicos, Jerusalén es un centro, ¿no? De importancia, porque de algún modo allí se arroja al futuro, ¿no? de esa tierra, el advenimiento de lo que llaman el reino de Dios, ¿no? Entonces tenemos por un lado el pasado y el futuro, ¿no? Tanto en el pasado como en el futuro, Jerusalén está allí presente, ¿no? De alguna forma, simbólicamente, materialmente, geográficamente. Entonces, yo les empezaría preguntando justamente esto, ¿no? O sea, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén más allá de una lógica territorial y geopolítica, ¿no? O sea, incluso simbólica, pensando en cuál es el horizonte, cuál es el presente de ese pasado y de ese futuro, ¿no? Entonces, no sé, les doy la palabra a quien quiera intervenir. Si quieren, muy brevemente. Sí, creo que es bien interesante lo que planteas, Esaú. Efectivamente, voy a solo plantear desde un sentido, desde una mirada, ¿no? Que es que efectivamente Jerusalén se vuelve importante para la historia de las tres religiones del libro, digamos, ¿no? De las tres religiones, grandes religiones que hoy en día la atraviesan, ¿no? La parten, la atraviesan, la marcan, etcétera. Y que entonces, de alguna forma es en retrospectiva, como comprendemos la importancia histórica de la ciudad, ¿no? Si bien, por supuesto, siempre fue un territorio objeto, ¿no? En las ansias del poder de los diferentes reinos, imperios, etcétera, siempre estuvo ahí como pues dominada, conquistada sistemáticamente, ¿no? Como un espacio más del colonialismo y del expansionismo militar, tanto griego como romano, en la antigüedad. Sin embargo, esa relevancia histórica, incluso la del siglo I que mencionas, Esaú, solamente se va fabricando en el relato histórico posterior, ¿no? El hecho es que efectivamente yo pienso que es insisto, una de las miradas, una de las posibilidades de esa relevancia, no solamente, insisto, tiene que ver hoy con las tres religiones tan grandes y tan
relevantes, digamos, que la marcan, ¿no? Y que marcan no solamente sus discursos religiosos, sus culturas, etcétera, sino que marcan su violencia, ¿no? Hay una relación violenta entre ellas, que además es una relación política desde siempre, ¿no? Y que convergen en Jerusalén de una forma muy especial. Tal vez José o Indira al ratito nos puedan platicar más de eso. Pero en términos simbólicos, en términos de esto que Esaú ahora planteaba, lo que a mí me parece relevante es cómo no solamente la destrucción del templo en el año 70 en manos de Tito tuvo que ocurrir para que el cristianismo se expandiera, sino que antes del año 70, el primer cristianismo que conocemos fuera de Judea, fuera de la región incluso del Asia Menor, que es el cristianismo ya convocado, digamos, por gente viajera, por Pablo de Tarso, etcétera. Ese primer cristianismo, mucho antes del año 70, en lo que se basó fue en desconocer a Jerusalén, ¿no? En lo que se basó es en judíos, hablándoles a judíos, diciéndoles, el templo tiene que ser desconocido, es decir, menospreciado, o sea, tenemos que quitarle relevancia política, tenemos que dejar de enviar dinero, tenemos que dejar de depender del templo, de las autoridades, por lo tanto, de la normativa religiosa jerosolimitana, digamos, ¿no? Y eso sí es previo al año 70, y quien destruye el templo, por supuesto, es Roma, ¿no? No necesariamente los cristianos. Hay muchas interpretaciones ahí al respecto de si colaboraron o no, quiénes son los celotas o los celotes en ese asunto colaboracionista, digamos, ¿no? Etcétera. Pero militarmente quien destruye el templo es Roma. Y sin embargo, lo que ahora decía, a nivel simbólico, este judaísmo que ya no es del todo un judaísmo, pero que todavía no es otra cosa, en lo que se basa es en desconocer la autoridad de Jerusalén. Y eso, por ejemplo, le da a la ciudad, al templo, por supuesto, ¿no? Como nodo, como núcleo de la autoridad jerosolimitana, pero a la ciudad entera le da otro cariz desde antes de su destrucción. Eso me parece que la convierte retóricamente, discursivamente, en un conflicto de metáforas, en un conflicto de desplazamientos retóricos bien interesante, ¿no? Gracias. Indira, creo que levantaste la mano. Sí, muchas gracias, Saúl. Y ahora también creo que es muy importante hablar de, por ahí lo mencionaba Camila, ¿no? Jerusalén ha sido una ciudad con una carga simbólica, ciertamente religiosa trascendental, en torno a las 3 religiones reveladas, ¿no? Y todas de una tradición judeocristiana. Pero además, pues ha sido este territorio que está ligado a sucesivas conquistas, que formó parte también del Imperio Bizantino, que no podemos dejar de lado la relación que tuvo con Constantinopla, con Antioquia, con Alejandría o incluso con Roma, ¿no? Como bien lo mencionaba Camila. Y también es importante no olvidar que Jerusalén en un momento determinado y sobre todo durante el tiempo de las cruzadas y posterior a las cruzadas se convirtió en el centro del mundo, ¿no? Y creo que yo siempre, cuando hablo de esta parte de Jerusalén como centro del mundo, siempre visualizo aquel mapa llamado el mapa del Trébol, ¿no? Que en realidad la obra se llama Sacra Scripturae o Itinerarium Sacra Scripturae, ¿no? Que es de Heinrich Bunting, y en donde en realidad Jerusalén no solamente era la simbología religiosa, sino también era un punto importantísimo, nodal, comercial, que permitía la interconexión con la ruta de la seda. Creo que es importante visualizar que Jerusalén puede ser vista como una ciudad santa, pero también como una ciudad civil, como una ciudad política, y que además ha estado puesto en un
en un núcleo del debate en procesos de pacificación, sobre todo en el tema de Israel-Palestina, ¿no? Aquí hablaremos si es el conflicto Israel-Palestina, la cuestión palestina, etcétera, todos los nombres que podemos decir, ¿no? Pero se ha hecho un uso político de la ciudad en torno a lugares sagrados y ha sido muy difícil establecer una fórmula realmente correcta para proteger los derechos de cristianos, de judíos, de musulmanes en una igualdad de territorio. Creo que especialmente también en la zona de Jerusalén del Este, porque al final Jerusalén se convirtió también en un microcosmos del tema Israel-Palestina. Esaú mencionaba, ¿no? Y hablaba de este tipo de historia lineal. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con la historia lineal, ¿no? Con decir este es pasado, este es presente, este es futuro, porque en realidad tenemos una interconexión de temporalidades, ¿no? Por eso es que el pasado está metido en el presente y estará metido en el futuro. Creo que esto es muy importante analizar para poder analizar a Jerusalén como esta ciudad que mencionaba yo, tanto política como civil como religiosa. Tenemos que hacer un recorrido histórico y un recorrido historiográfico, ¿no? Y creo que es muy importante visualizar, se hablaba, por ejemplo, bueno, Camila estaba mencionando la época cristiana, ¿no? La época romana, pero por ejemplo, de la parte en la cual yo hablaré, por ejemplo, del diplomado, pues es la parte de los árabes dentro de Jerusalén, cómo se dio la conquista árabe en Jerusalén. Y me parece interesantísimo todo el debate que hay sobre las fuentes, ¿no? En principio, la importancia que, por ejemplo, para el profeta Mohammed tuvo Jerusalén y cómo está vinculado en un momento determinado con el viaje nocturno del profeta Mohammed, ¿no? Que por ejemplo, en la sura 17:1, no sé si leerla completa, ¿no? Pero que dice por ahí, gloria a quien en una noche hizo viajar a su siervo desde la mezquita inviolable hasta la mezquita más lejana, aquellos cuyos alrededores hemos bendecido para mostrarle parte de nuestros signos. Es muy interesante que algunas fuentes toman como la mezquita más lejana precisamente Al-Quds, pero algunos otros autores nos dicen, no, la mezquita más lejana no hace necesariamente referencia al Quds. Entonces aquí hay un debate de fuentes, hay un debate de quiénes son estos pobladores, qué significado tiene, el significante también presente, ¿no? Dentro de todo este proceso. Y curiosamente algo que también dentro del propio Corán, ¿no? Mencionando también la parte de la presencia árabe islámica en Al-Quds, por ejemplo, decía en la Sura 2, 142, 143, de este modo hemos hecho vosotros una comunidad en medio. A mí esta parte me parece interesantísima. Para que dieras testimonio de los hombres y para que el mensajero lo diera de vosotros. Y la dirección a la que te volváis la establecimos para saber quién seguirá al mensajero y quién se volverá atrás, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, ¿no? Es la idea de establecimos un lugar en donde el rezo al principio, la Qibla era en Al-Quds y ya posteriormente, ¿no? Se da hacia la Meca. Esto me parece interesantísimo porque en realidad es la relación que tiene Jerusalén, pero dentro de un contexto islámico en respeto de la tradición judeo-cristiana. Entonces, creo que esto a mí me parece muy importante porque no solamente es el simbolismo religioso, sino también tiene que ver con una expansión que se va a dar religiosa, pero al mismo tiempo territorial y al mismo tiempo comercial, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de los árabes musulmanes, pues finalmente va a venir la interconexión de arabización, islamización y, por supuesto, la importancia del comercio y las consecuencias que traen la conquista de Jerusalén, de lo cual, bueno, pues seguramente estaré hablando más tarde, pero que tiene que ver con esta parte que es no solamente lo religioso, que sino también está interconectado con lo comercial y con lo económico. Viene pasando el clarasol, entonces seguramente se escuchará por ahí el ruido, ¿no? Pero bueno, es parte de este proceso y nuevamente reiterar en esta no linealidad temporal, sino en este entrecruce de tiempos donde pasado, presente y futuro se están interconectando, ¿no? Gracias, César. ¿Por qué Jerusalén? Digo, necesitamos un diplomado para contestarla a fondo, pero está ahí, ya está puesto lo que han comentado las tres sobre el tema de el peso, más allá de lo político y lo simbólico que está.
¿no? Que está en juego en Jerusalén. Y a Jerusalén, ¿por qué? Porque hoy en día, si empezamos hoy, no en una forma lineal, pero empezamos hoy y nos aproximamos a Jerusalén, es una ciudad en disputa. Es una ciudad que desde la geopolítica se considera un barril de pólvora que en cualquier momento estalla. Y lo que está en juego, como bien se ha dicho en estos primeros minutos, es el control del tiempo, ¿no? El futuro, cuando el fin de los tiempos es lo que está en juego, y el pasado, cuando las tres religiones abrámicas consideran la roca que está ahí sobre esa explanada de las mezquitas, resguardada hoy en día por el domo dorado, es el origen del mundo, de acuerdo a las tres religiones abrámicas. No nada más es el origen del mundo, también es ahí donde estas tradiciones mencionan que Ibrahim, llevó por órdenes de Dios a sacrificar a su único hijo primogénito, ¿no? Isaac o Ismael, depende desde qué fuente lo leamos. No es, vamos, simbólicamente, y podemos creer o no creer en eso, pero simbólicamente hoy en día trasciende ese pliegue, porque lo que está en juego justamente es no lo que pasó atrás y cómo queramos interpretar, sino lo que va a pasar en el fin de los tiempos, cuando es el Mesías, o llegue el Mesías, o regrese perdón, Indira, ayúdame aquí, en la tradición, alguna de las tradiciones islámicas, no es el imán secreto. O, el Mahdi, el esperado. El Mahdi, sí, el Mahdi, que desapareció, ¿no? En algún momento en estos primeros varios años del Islam, y que regresará. Y ese regreso o esa llegada va a implicar el fin de los tiempos, que es la revelación final, y no todos van a sobrevivir, ¿no? Y lo digo en tercera persona porque ya me estoy descartando. Pero bueno, el tema es que eso tiene, y teológicamente, y aquí resonando con Camila, pues tiene un peso político bárbaro, ¿no? No solamente es para entender o tratar de entender lo que pasa hoy en día, sino lo que se ha movido, ¿no? Mencionaba Esaú, lo que se ha movido, bueno, en 2000 años o más. Esaú mencionaba de los imaginarios. La Jerusalén que entendemos hoy en día es una Jerusalén británicos hace 100 años. Es una invención del mandato británico después de la Primera Guerra Mundial. Esta división en barrios, cuando hablamos de la Jerusalén antigua, la ciudad antigua, amurallada, pues responde a una mirada orientalista que fue impulsada, entre otras cosas, por políticos evangelistas británicos hace poco más de 100 años. O sea, no es un producto milenario, es un producto de la modernidad. Y sí, y juega con estos tiempos. Y parte de lo que, bueno, la propuesta del diplomado es abordar estos tiempos, sí, no de forma lineal y tampoco de forma necesariamente ordenada, sino desde la perspectiva que nos ha invitado Walter Benjamin, ¿no? Desde el flaner, caminemos por Jerusalén sin un rumbo preciso, sin saber con qué nos vamos a encontrar, descubramos. Y por el otro lado, la figura del trapero, porque hay un montón de vestigios, empezando por esta gran roca, que necesitan ser revisitados. Y la idea de cómo está estructurado el diplomado, justamente lo que busca es eso, no llegar a plantear un imaginario, sino a hacer hablar estos imaginarios, a ponerlos en juego, a contrastarlos, imaginarios, narrativas, y bueno, son 16 semanas que lo que buscarían es justamente descubrir una ciudad aparentemente lejana, pero la que todos miramos, religiosos o no. Y si no las miramos, las recreamos en el Nuevo Mundo con las nuevas Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Que hay por aquí, por allá. Entonces, ¿por qué Jerusalén? Porque tiene un peso en nuestro día a día, aunque no lo sepamos.
Hoy en día es políticamente la capital eterna e indivisible del Estado de Israel, ¿no? Del pueblo judío, como de pronto trasciende. Pero también es reclamada como capital por el pueblo palestino. Y no nada más por una cuestión religiosa, también porque hay una vida, como comentaba Indira, que ha regido una vida civil, política, económica, cultural, social, a lo largo de muchos siglos, que de pronto se vio rota después del año 67 y afectada en el 48. Porque hay un reclamo de los judíos que milenariamente han rezado siempre hacia allá, hacia el oriente. Por lo que implicó la expulsión de los judíos en el año 70 y la recreación de esta cultura sin el gran templo de Jerusalén, donde se realizaban sacrificios a Dios para purificar al pueblo, por ejemplo, ¿no? O llevar ofrendas de los primeros frutos de que se cosechan, pues ahí se llevaban las ofrendas al templo para la bendición, etcétera. Vamos, hay la vida religiosa judía de hace 2000 años era una vida social, política, civil, económica, que daba vueltas o que se centraba en esa Jerusalén que Camila nos recuerda. Hay judíos que dicen en el primer siglo, deshagámonos de Jerusalén, que deje de ser el centro de nuestras vidas. Porque hay pesos políticos, porque, bueno, finalmente hay una teología ahí vibrante, ¿no? Pero bueno, eso es por qué Jerusalén, porque no hay, digo, como Camila lo hemos platicado ya varios años, porque es de todos y de nadie, ¿no? Y porque esta aproximación, pues nos obliga a revisar estas narrativas que están en juego. Y necesitamos miradas y tener la oportunidad de escuchar lo que implica esta ciudad tan lejana, tan pequeña, de 1 kilómetro cuadrado, pero que contiene y condensa la historia hacia atrás y hacia adelante de lo que hoy en día vivimos. Yo quisiera agregar, sí, a esto que José tan claramente ha compartido, solo ahondar un poco más, tal vez en esta cuestión de la, y que Indira ya mencionaba como esta interconexión de temporalidades, como lo dice Indira, justamente se relaciona con lo que José ya planteaba, ¿no? Que es esta imagen benjaminiana de ir recorriendo capas y bueno, como Benjamin lo plantea, es esta idea del montaje, ¿no? De los fragmentos literarios, pero que también pueden ser pensados como fragmentos históricos, que con un montaje tal, en realidad no hay forma de darle coherencia lineal a la historia y a la historia que se repasa o que se quiere pensar y se quiere analizar. No hay esa coherencia lineal en el sentido, como ya ahora José lo comentaba, no es una reconstrucción coherente la que se está planteando en este diplomado, ¿no? Sino que se está planteando más bien ese paseo que dice, que ahora mencionaba José, por fragmentos de tiempo, por una especie como de, si se quiere, flujos de tiempo, de temporalidades, de lógicas históricas, etcétera, empalmados a veces entre sí, a veces discordantes, no concordantes, pues. ¿Y cómo sabemos que es así? Porque es así como siguen operando incoherentemente también en el presente, ¿no? Esa incoherencia no tiene nada más que ver con lo que se puede pensar de la observación hacia el pasado, de la observación histórica, sino que tiene que ver con cómo resuenan, repican, ¿no? En nuestros presentes. En general, ¿a qué nuestros me refiero? ¿A qué pronombre me refiero? Pues sí me refiero en general a aquella humanidad que de alguna manera u otra se vincula con estas tres religiones, ¿no? A ese pronombre me refiero, ¿no? Entonces, bueno, que sí, que esta propuesta es una propuesta
de ir paseando de forma, y al respecto, decir, por ejemplo, hay planteado un módulo que el querido Andy Faur va a impartir del diplomado, que es en donde está planteado precisamente un paseo por la ciudad, literalmente, ¿no? Un paseo por la ciudad, no a modo de los grandes centros turísticos, ¿no? De la ciudad de Jerusalén, sino más bien de rincones urbanos, en donde Andy pues bien nos sabrá explicar cómo se empalman precisamente distintas temporalidades, ¿no? Y cómo se activan diferentes temporalidades a la vista nuestra, ¿no? Por poner solo un ejemplo, ¿no? Eso, en los otros casos, en los casos en donde no va a ser en ese sentido el paseo por la ciudad, pues son paseos por las palabras, ¿no? Son paseos en este sentido, caminatas, pero pues por los textos y por los discursos y también por los resabios, ¿no? Esta idea que José plantea y recupera de Benjamin, del trapero, ¿no? Del ropavejero que con puro retazo va formando justamente sus montajes, también tiene que ver con retacerías, pedacerías, pero de la historia en los textos también, ¿no? No solamente en las piedras literales, ¿no? Entonces, un poco esa sería como la idea, el planteamiento del abordaje de todos los módulos del diplomado. Gracias, Camila. Sí, yo digo, quizá no me expliqué claramente hace rato, pero yo igual no pensaría la historia como una suerte de linealidad pasado, presente, futuro. Justamente por eso les preguntaba, ¿no? ¿Cómo pensar el presente del pasado, de los imaginarios, ¿no? Ni siquiera del pasado efectivo, sino de los imaginarios que tenemos del pasado de Jerusalén y a su vez del futuro también, ¿no? Del futuro de Jerusalén. O sea, no me parece casual que ustedes en su programa hablen del impacto histórico y político de las ideologías escatológicas del fin de los tiempos, ¿no? O sea, cómo impacta, ¿no? De algún modo esta tierra, porque me llama la atención que digan, o sea, que señalen, ¿no? Que indiquen en su diplomado que se trata de una zona sin ningún valor estratégico, ¿no? Sin recursos económicos, de apenas 1 metro cuadrado, creo, si no mal recuerdo. O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, como que ahí es cuando surge 1 kilómetro cuadrado, ¿no? O sea, es como o sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esta pequeña tierra? Y también, ¿cuál será el valor, ¿no? El valor de todo el andamiaje teológico, ¿no? Religioso, simbólico, para darle ese estatus a esta tierra, ¿no? O sea, algo que en ciertas lecturas, ¿no? Que se hacen desde Marx, se llegaba a hablar de los cambios sociales como determinados en última instancia, determinados por una determinación en última instancia económica, ¿no? O sea, como si lo económico fuera aquello que en última instancia determinara los cambios sociales, ¿no? Pero Althusser viene e introduce la noción de sobredeterminación. Ya no solamente es la economía, ¿no? Es también la política, es también la ideología. Es eso que aparentemente está como superestructuralmente, que no incide suficientemente en los cambios, se pone debajo también, ¿no? También allí incidiendo. Entonces vemos aquí, o sea, yo lo veo claro aquí en Jerusalén, en este asunto de Jerusalén, porque como dicen, es una tierra sin ningún valor, ¿no? Estratégico, económico. Sin embargo, se juega ahí no solo algo tan importante, algo tan no menor como es el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo darían cuenta ustedes de ese estatus, ¿no? O sea, de que se juegue tanto allí, ¿no? En este terruño. Bueno, aquí yo ya no sé si era Camila ahora yo, pero gracias, Camila.
aquí yo diría algunas cosas de Saúl. Lo que pasa es que también aquí habría que hacer una crítica incluso a los estudios de geopolítica, porque los estudios de geopolítica, los más clásicos, pues evidentemente se remontan a disputas estatales y por recursos naturales. Y generalmente ponemos a Jerusalén, ¿no? Que el diplomado lo señala de esa manera, no es una zona estratégica de recursos. Pero incluso la geopolítica, y si hablamos hasta de geopolítica crítica, ¿no? Tendríamos que pensar que los intereses van más allá de los recursos naturales, ¿no? Hay intereses que tienen que ver con intereses culturales, tiene que ver con intereses, decía yo, incluso comerciales, como yo lo pienso incluso como una zona hasta de acumulación de capital, y no necesariamente porque tenga que ver con que existan muchos recursos naturales, sino porque al final es una zona que ha atraído, por supuesto, a diferentes poblaciones, ¿no? No por nada ha estado constantemente bajo conquistas, ¿no? Constantes, y que finalmente empiezan a engrasar hasta narrativas nacionalistas que se van a gestar en el siglo XIX y que van a ser muy claras, y además antes de los procesos nacionalistas que se van a interconectar con un proceso de colonización que va a ser una colonización europea, por supuesto, con intereses específicos, primero franceses, y por supuesto, después o posteriores van a ser los intereses ingleses, ¿no? Creo que aquí tendríamos hasta cómo pensar que no necesariamente, Camila había mencionado en la primera parte que Jerusalén también habla de las violencias, pero no solamente habla de violencias, habla también de interconexiones y habla también de las negociaciones que se gestaron, ¿no? A mí hay una parte, ¿no? Que ahora esto yo se lo agradezco muchísimo a José, ¿no? De poder hablar, por ejemplo, del Tratado de Jerusalén, ¿no? Ese Tratado de Jerusalén existe, no existe, ¿cuáles son las fuentes que se generaron? Es un tratado grande, es un tratado pequeño, en donde incluso hay un momento en donde hay hasta un respeto, ¿no? Por los usos y por las costumbres de los cristianos en un momento determinado. Entonces me parece que la geopolítica no solo la tendríamos que visualizar en torno a los recursos naturales, sino a los intereses que se empiezan a propagar, ¿no? Y que tienen que ver con efectos culturales, con la construcción de ideologías, con la construcción de narrativas, y que incluso se hacen manifiestos en los cuerpos, en las cuerpas, ¿no? Que están presentes y que están viviendo dentro de Jerusalén. Yo lo diría de esa manera. Sí, bueno, sin duda alguna, y creo que ahí hay un punto muy interesante, lo que se ha planteado es, sí, no toda la geopolítica, al menos, bueno, ya no puede pasar solamente por los intereses económicos de esa estrategia, ¿no? El Medio Oriente, bueno, petróleo, pero bueno, Jerusalén no tiene petróleo, pero tiene otra cosa, ¿no? Que es algo que ya hemos mencionado acá, y que sí ha traído a decenas de imperios a buscar controlarla. Lo que tendríamos que cuestionarnos es si ese control es justamente para controlar el futuro, ¿no? Controlar esa salvación que se promete. Yo quisiera, bueno, simplemente retomar este tema de la territorialidad de Jerusalén. O sea, está esta ciudad amurallada que efectivamente tiene una extensión de 1 kilómetro cuadrado. Y aparte, bueno, hay ciertas áreas muy cercanas al Monte de los Olivos, que es parte de del mismo espacio. Bueno, toda la entrada de Jesús a Jerusalén, de acuerdo a lo que se cuenta en las Escrituras, el Domingo de Palmas, bueno, comienza ahí, el último lugar, o sea, por ahí hay un montón de piedras y, digo, dependiendo también, hay muchas iglesias, diferentes denominaciones cristianas, que de alguna manera hablan este es el lugar desde donde ascendió Jesús, ¿no? Después de la crucifixión, su último contacto físico con el mundo terrenal. Y ahorita ya me estoy acordando de otra cosa, pero bueno, finalmente esta cuenca, lo que contiene es esta cuenca sagrada, ¿no? Es el lugar donde estuvo el gran templo de Jerusalén, donde el lugar más puro y de contacto con la divinidad. Pues bueno, también el lugar donde se narra la vida
muerte y resurrección de Jesús, la vía dolorosa, el Santo Sepulcro, con toda la serie de simbolismos que hay ahí, pero que están y que atraen muchas miradas. Y por supuesto también el tercer lugar más sagrado del Islam, de lo que ya nos contaba Indira, ¿no? Que no es cualquier cosa, o sea, por ser el tercero no quiere decir que sea menor. Desde ahí subió, de acuerdo a esta tradición, a la tradición islámica, Mahoma recibió la revelación final de todas las revelaciones, ¿no? Y vale la pena recordar que el Islam reconoce como profetas a Jesús, a Moisés, al rey David, etcétera, que estaban ahí, al rey Salomón, si no me equivoco también, que están ahí confluyendo. Entonces son revelación tras revelación tras revelación, y en cada revelación pues también hay diferentes interpretaciones, tampoco son revelaciones monolíticas, si lo podemos llamar así, ¿no? Entonces lo que se conjuga ahí es literalmente una babélica de simbolismo, si lo podemos llamar de alguna forma. ¿Y por qué Jerusalén? Regreso tantito, ahora que mencionaba el mundo terrenal, porque Jerusalén es una ciudad que pertenece, como han dicho otros autores, al cielo y a la tierra. Cuando hablamos de la muerte misma, que ahora se comenta por acá, Indira comenta, sí, estamos hablando no del más allá, no es el más allá lo que está, estamos hablando de las almas que confluyen en ese pequeño territorio, del contacto con el cielo, con la salvación, con la vida eterna. Y digo, no estamos haciendo teología, estamos haciendo la teología. Y eso es lo que hace vibrante la ciudad y la hace tan críticamente, geopolíticamente hablando, como diría Indira, la necesidad de abordarla, la necesidad de entenderla. Lo que pasa hoy en día en Israel-Palestina, pues sí es un cachito que es lo que estoy viendo en las noticias, ¿no? Leyendo en los periódicos, pero la profundidad de lo que hay hacia el pasado y hacia el futuro va a determinar las decisiones que tomen hoy en día. Y ahí está, digamos, la intensidad de este pequeño espacio que nos convoca hoy. Yo agregaría a lo que se planteaba antes, a lo que Esaú estaba preguntando antes en relación con este problema, ¿no?, del fin del mundo. Muy brevemente, digamos, ¿no?, decir que la razón por la que incluso hay un módulo entero vinculado con eso, el último de los módulos del diplomado, es porque efectivamente, bueno, de lo que trataría, lo que estamos ahí queriendo problematizar, revisar y problematizar, es la cuestión de las iglesias evangélicas, no solo, pero también la cuestión de aquellas iglesias cristianas evangélicas específicamente, que han vuelto el centro de gravedad de su planteamiento religioso otra vez a la Biblia hebrea, ¿no? Le han regresado a la Biblia hebrea un poco más de importancia, ¿no?, que lo que durante 1500 años el cristianismo tuvo, digamos, ¿no? ¿No? En donde el centro de gravedad estaba puesto en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, pero esto se ha engarzado, se ha amigado de una forma muy espinosa con los sistemas políticos, con el sistema político económico global en general, ¿no? Las iglesias cristianas evangélicas a las que me refiero, no voy a generalizar, no son todas, pero muchas de ellas, en una relación cercanísima con proyectos políticos, pues, digamos, de la derecha global, o de alguna manera sí, en donde han acompañado de alguna manera, retomado literalmente, ya no tropológicamente, ya no metafóricamente, sino literalmente la relación entre el advenimiento de Cristo Jesús, la segunda venida de Cristo, e Israel. En particular Jerusalén como centro justamente del poder simbólico y también político de Israel. Pero entonces, el problema con la literalidad es que eso se vuelve un problema, pues, un problema, es muy espinoso a escala, y que se asocia justamente con el discurso del fin de los tiempos,
de una manera muy, muy peculiar, muy interesante, muy peculiar. De pronto yo diría que incluso de repente peligrosa, de una forma peligrosa, pero no generalizo, no es en todos los casos, ¿no? Pero sí en algunos. Y eso es lo que veríamos, digamos, bueno, no solo, pero es lo que tendría que ver en parte con ese último módulo que Esaú mencionaba hace rato, ¿no? Esta cuestión de el fin de los tiempos, ¿en qué sentido? Y hay un sentido, uno de los sentidos en donde es un sentido literal y que está engarzado con problemas políticos globales bien, bien espinosos, insisto, ¿no? Y esta, bueno, pues yo lo que hablaría sería de esta alianza perversa que hay entre estos movimientos evangélicos, eh, que bueno, que nuevamente no es algo de Trump para acá, o sea, insisto, vienen desde finales del siglo XIX y que moldearon la política exterior de Gran Bretaña hacia Medio Oriente, en particular con esta zona y con Jerusalén. Y digo una alianza perversa con los movimientos fundamentalistas, nacionalistas, judíos, no sé si también sionistas, pero bueno, que están hoy en día en el poder en Israel y que se han también servido de esta influencia de los movimientos evangélicos, que están buscando dentro de su ideología, dentro de esta mirada, atraer, regresar a los judíos a su tierra, ¿no? Para poder lograr el advenimiento, para poder acelerar el advenimiento el segundo advenimiento de Jesús, y con esto el fin de los tiempos y la revelación final, etcétera, etcétera, y la salvación para quienes se convierten al cristianismo, y los judíos que no lo hagan, pues irán al infierno, ¿no? O algo así. Para no extenderme mucho. Y hay este movimiento muy similar de judíos nacionalistas, religiosos, que lo que están buscando es, bueno, no acelerar la segunda visita de Jesús, sino la llegada del Mesías, ¿no? Que dentro de la tradición judía esperamos a que en algún momento llegue el Mesías. De ahí el cisma con el cristianismo hace unos 2000 años. Y para hacerlo, lo que pretenden, una de estas ramas todavía muy marginales, pero que cada vez van cobrando mayor peso en la política interna israelí, es tomar control del monte del templo, diagonal explanada de las mezquitas, que es el mismo espacio, y construir ahí el templo de Jerusalén, el tercero, con la implicación que tendría acabar con el domo de la roca, por ejemplo, ¿no? El domo dorado y la mezquita de Al-Quds. Entonces, bueno, y ya hablo de una alianza perversa porque pues hay una perversidad ahí política terrible, me parece, de tintes trágicos, que digo, no es una cuestión nada más de creencias, es de que lo que motivan esas creencias y las acciones y el impacto que tienen en la vida cotidiana. Entonces, bueno, eso está ahí en juego hacia el fin de los tiempos. Y bueno, quisiera aprovechar que ya que abrí el micrófono, hablar de lo que implica Jerusalén desde el punto de vista de mencionaba Indira hace ratito, de los significantes y los significados. Jerusalén en español, Jerusalén en hebreo, Al-Quds en árabe, ¿no? Y bueno, sabemos que el árabe y el hebreo son lenguas semitas. O sea, lo semita, digamos, es una condición lingüística nada más. Pero bueno, estas mismas raíces. Al-Quds comparte las mismas letras, bueno, la misma raíz que tendría Kodesh en hebreo. En hebreo, Kodesh quiere decir, eso nos contó alguna vez Andy Faur, justamente, algo que es separado, que es tan sagrado que es separado. Quds, Kodesh son las mismas raíces, vamos, básicamente es la misma palabra en árabe y en hebreo, y es algo especial, algo es un garbanzo de la libra,
¿no? Y lo que hay en esa roca, bueno, esa roca es un garbanzote de libra, a final de cuentas. Es algo tan especial que se tiene que separar por lo que implica esa condición de lo sagrado. Finalmente seguimos respondiendo a esta pregunta inicial y que nos convoca a esta tarde. Gracias, José. Pues casi se nos acabó el tiempo, pero creo que ha sido muy interesante lo que nos han compartido y creo que son buenos ganchos, ¿no? Para interesarse uno, al menos yo siento el interés, ¿no? Por saber más, ¿no? Saber más, por este pequeño territorio, ¿no? Por todo lo que implica, lo que supone. Me gustaría darles una última ronda de comentarios. Bueno, antes, Indira, no sé si quieras, levantaste la mano, no sé si quieras. Sí, muy rápido, Esaú, adelante. porque tú tuviste la culpa. Esaú habló del proceso de desterritorialidad y no lo quería dejar de lado, ¿no? Y cómo de alguna forma se habla que el cristianismo logró desterritorializarse, mientras que el islam y el judaísmo no, ¿no? Entonces creo que también está debate este proceso, ¿no? Si realmente hay un proceso de desterritorialización o no, por un lado, y por otro, escuchando a José nada más como para replantearlo, sobre todo si pensamos en el siglo XIX, también, y retomando palabras de Saúl, cómo se crean los imaginarios, y pensaba en los orientalismos periféricos, y los viajeros que, por ejemplo, en América Latina, desde México, desde Brasil, desde Perú, los primeros viajeros que llegan a Tierra Santa, ¿cuáles son las percepciones que tienen en el siglo XIX de esos viajes? Y qué percepciones, esas percepciones, cómo llegan hacia América y cómo, ¿no? Yo pensaba, bueno, hablando de la muerte misma, hablando, por ejemplo, decía, bueno, estoy en México, ¿no? El día que llegue el juicio final, pues mi cuerpo no va a estar en Jerusalén, entonces no voy a ser de las primeras, ¿no? Entonces ahí yo ya quedo como descartada, pero precisamente es cómo se van generando esos imaginarios incluso fuera de la espacialidad que es Jerusalén. Eran nada más esos dos sentidos que también seguramente dentro del diplomado, el problema de la literalidad, que lo decía Camila y que lo menciona aquí, ¿no? Al final creo que en el diplomado vamos a estar debatiendo todos estos procesos, ¿no? Y haciendo la interconexión desde una espacialidad que es México y que es América Latina, y cómo se dan también esas percepciones en torno a Jerusalén. Bueno, era nada más eso, Esaú. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Pues cerramos con algunos comentarios finales. José, Camila, Indira también, algo breve, que nos cuenten, no sé, un poquito más simplemente del módulo que va a impartir cada una de ustedes, brevemente. Y también si alguien puede resaltar esta recurrencia a la figura del flanur, cómo los va a acompañar en el diplomado. Y con eso cerramos. José, si quieres comenzar. Gracias. Bueno, justamente esta figura es la que nos va a ayudar a caminar, como expresaba Camila, por estas calles, por esta historia, por estas letras, a sorprendernos con lo que hay. O sea, no hay una ruta trazada, o sea, hay un programa, por supuesto, pero no hay una ruta. Sabemos el espacio y bueno, la idea es que podamos revisar cierta literatura, y dentro de lo que es la máquina de escribir de 17, pues interactuar con lo que esas lecturas van despertando, lo que vamos encontrando, lo que vamos engarzando con lo que estamos viendo hoy o pensando hacia el futuro. Yo creo que es un diplomado que tiene la peculiaridad de descubrir, de que no hay nada dicho. Digo, hay mucho dicho, pero no hay nada final. Y dentro de la dinámica de la máquina de escribir, simplemente lo que hemos vivido en esta última hora es finalmente todas estas nociones que se
lanzan y nos permiten entretejer, ¿no? Una visita a esta ciudad de diferentes capas, ¿no? Vamos a desmontar, ¿no? Y este desmontaje del trapero, bueno, pues vamos a hacer como este animal fantástico entre el trapero y el flaner, ¿no? que van a recorrer Jerusalén. Eso básicamente. Yo dentro de los módulos desde la ubicación, hablar de la geografía de Jerusalén, porque tampoco es una geografía estática. Vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar de lo que contiene, ¿no? este espacio, esta cuenca sagrada. Hablamos por lo general de judíos, palestinos, musulmanes, israelíes, árabes, cristianos, pero también confluyen, vamos, además de estos 4 barrios, ¿no? De este imaginario británico, el armenio, el cristiano, el musulmán y el judío, confluyen por lo menos otros 8 o 9 pues grupos étnico-religiosos que se perdieron, que se borraron después, dentro de este imaginario, que borró este imaginario británico. Entonces hablaremos un poco de eso. También se va a hablar, por supuesto, de Jerusalén en el contexto del conflicto palestino-israelí. No, eso corre a cargo de Kevin, olvidé el apellido, perdón, pero bueno, de Kevin y Indira, Camila. Ese sería, pues, ojalá pues no sé, es esto, ojalá podamos descubrir las Jerusalénes que están planteadas en el diplomado. Bueno, pues muy brevemente, el módulo, el que, digamos, yo facilitaría de manera, yo sola, sin José, porque algunos módulos van a ser en conjunto con José, tiene que ver pues con Jerusalén en la antigüedad greco-latina, digamos, ¿no? Como un territorio, una ciudad de presa, ¿no? Objeto del colonialismo y las conquistas sucesivas griegas y romanas. Y en ese sentido, en qué pudo haber consistido y cómo se articula con la literalidad y con la metaforología o con la tropología en general, cómo se articula con eso las resistencias judías primero y la eclosión cristiana que vino después, cómo se relaciona con ese juego tropológico o literalista de lo que estaba pasando en la ciudad con el templo, con las autoridades religiosas, etcétera, ¿no? En qué consisten los discursos de esa época cuando el cristianismo surge precisamente. Gracias. Indira, un último comentario. Sí, y por último, bueno, en mi caso, en principio les digo que se animen a entrar al diplomado y en mi caso, pues el módulo que estaremos trabajando será la conquista árabe de Jerusalén, o empezará por ahí, específicamente la importancia de Jerusalén para el Islam desde la llegada del profeta Mohammed en el 610 con la revelación, y luego tras su muerte, cómo se da la conquista en la época califal, primero con Abu Bakr y después con Umar, ¿no? Cómo lo trabajan las fuentes, ¿no? Hay algunas fuentes que dicen que desde el profeta Mohammed había esta intención, pero realmente, bueno, pues habrá que decir que fue realmente con el califa Umar con quien se da la conquista de Jerusalén. Vamos a trabajar también la parte de si esta llegada de los árabes musulmanes fue una llegada en principio pacífica o no, si hay negociación, qué implicaron las fuentes sobre esta negociación, también cómo se le va a estar dando ese carácter árabo-islámico a Jerusalén en la época de los omeyas, qué pasa con los abásidas, un poco el calor, el juego político que se está generando entre el cambio de poder con omeyas que termina precisamente en el 750 con la revolución abásida, y cómo llegan los abásidas y qué pasa con Jerusalén en esa
esa etapa, porque al parecer hay un descuido por parte de los abásidas de Jerusalén, ¿no? También todas las disputas que se van a dar entre los fatimíes, los selyúquidas, y precisamente cómo esto va a permitir hacia el interior un desquebrajamiento que se va a vincular con intereses desde el exterior que van a generar precisamente la época de las cruzadas. Estaremos trabajando la época de las cruzadas, vamos a hablar de Salahadín o Saladino, ¿no? Una historia que a mí me gusta muchísimo, que es la relación entre Salahadín y Ricardo Corazón de León, pero además el intento de Salahadín de reislamizar Jerusalén, y luego cómo pasa a manos de Jerusalén, pasa a manos de los mamelucos, y la disputa después con los otomanos, específicamente con Suleimán el Magnífico, y los 400 años que van a estar la ciudad en manos de los otomanos, y cómo se va a dar después o posteriormente el proceso de colonización europea, qué pasa con Jerusalén en este periodo de tiempo, y cómo se generan las protestas árabes dentro del principio de la colonización británica. Entonces, bueno, hasta cierto punto eso es de lo que yo estaré hablando, y bueno, pues anímense a entrar al diplomado. Creo que, la verdad es que creo que aprenderemos mucho y será un momento para sorprendernos, redescubrir y reconstruir. Creo que eso también va a ser importante. Muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias, Indira, Camila, José. Y ahí lo tienen, pues están invitadas todas, todos a inscribirse a esta actividad, a este diplomado que comienza el próximo, estamos a una semana, el próximo 27 de marzo. Ojalá nos acompañen y pues bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon y quienes están por acá, y muy buena tarde. Gracias. Gracias.